Quizá usted ha visto alguna película o algún documental sobre la niñez de Jesús. Por ahí hay documentales que hablan de esos años, e inclusive algunos hablan de los 18 años perdidos, donde no se sabe nada de él, de acuerdo al texto bíblico, pero de acuerdo a algún material apócrifo o algunos documentos antiguos, ellos sacan algunas cosas de aquí y de allá y forman estos documentales hablando sobre cosas que no están en el texto bíblico. Sin embargo, la palabra de Dios tiene mucho que decirnos sobre la niñez de Jesús, sobre su infancia, sobre su niñez. Hay bastante en el texto bíblico y de eso yo quiero hablar hoy. Entonces, vamos a estudiar hoy la niñez de Jesús. Vamos a ir al texto bíblico versículo por versículo. Si están listos, ya comenzamos. La estadística me dice a mí que 54.8% de nuestra audiencia no está suscrita al canal. Y yo quisiera en esta hora pedirle a usted que considere suscribirse. Esta es la manera más fácil en que usted puede ayudarnos y no le cuesta nada. De nuestra parte, yo voy a asegurarme de que continuemos produciendo material que sea de edificación para su vida espiritual, para seguirles bendiciendo. Entonces yo le invito, suscríbase hoy al canal y sea parte de esta comunidad. Seguimos adelante, bendiciones. Es una bendición estar todos juntos de nuevo estudiando la palabra de Dios como lo hacemos cada jueves, y doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Es un gozo estar juntos, escudriñando el texto bíblico, aprendiendo lo que el Señor tiene para nosotros, amados. Y es una alegría para mí. Y si es primera vez que está con nosotros, déjenos saber ahí en los comentarios o en el chat para darle la bienvenida correctamente. Estamos estudiando hoy la niñez de Jesús y vamos a hablar de algunas cosas que quizás usted no sabía, y yo creo que va a ser edificado porque hay mucha lección aquí. Vamos a aprender mucho en lo que tiene que ver con la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Y como usted sabe, nosotros estamos estudiando la palabra de Dios aquí cada semana, cada jueves, versículo por versículo. Vamos estudiando todo el texto bíblico. Para esta lección de hoy, esto es parte de los 4 evangelios sincronizados. En esta serie estamos estudiando lo que nos dicen los 4 evangelios, pero lo hacemos de una manera simultánea. Estamos viendo lo que dice Mateo, lo que dice Lucas, lo que dice Marcos, lo que dice Juan, sincronizadamente. Y esto es una cosa muy tremenda porque vamos viendo cómo va avanzando todo cronológicamente, dicho sea de paso. Si usted no ha descargado la guía de estudio para hoy, hágalo. Puede pausar un momentito, descargarla y luego regresar. Es totalmente gratis. Y ahí aparecen los textos, mis comentarios, algunos otros recursos que yo sé que son de edificación para sus vidas. Abra conmigo ahí Mateo capítulo 2 y vamos a comenzar por la matanza de los niños. Vamos a comenzar por la infancia y la huida a Egipto. La huida de Egipto y la matanza de los inocentes. ¿Sí? En versículo 13, vamos a leer del 13 al 23 y vamos a ir haciendo comentarios según vamos avanzando. ¿Sí? Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, algo para comenzar. José es una persona que muy dócil a oír la voz de Dios. Y eso lo hemos visto antes en otros estudios. José era una persona a quien Dios hablaba por sueños. Estamos hablando de José, que no es el padre biológico de Jesús. Usted lo sabe porque María engendró a Jesús.
el vaso que el Padre usó, que Dios usó para traer a Jesús al mundo, donde José no tuvo nada que ver ahí. Sin embargo, José le da la genealogía, parte, y eso lo estudiamos en la genealogía de Jesús, le da esa línea que lo conecta con David, directamente hasta David, y vimos la genealogía de la forma en que nos lo da Mateo y de la forma en que nos lo da Lucas, sincronizadamente. Sí, eso lo puede encontrar usted aquí en la serie, ahí está en el canal. Pero ya usted ve, ya lo hemos mencionado antes, la manera en que Dios hablaba a José. Y recuerde que esto todavía es antiguo pacto. Y eso lo vamos a ver hoy. Esto no es el nuevo pacto donde Dios nos ha dado a la iglesia el Espíritu Santo que está en nosotros y podemos nosotros entender la voz de Dios cuando leemos el texto que está ya completo, está completo, y Dios nos habla por medio de lo que está escrito y su Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos enseña toda verdad. El Espíritu Santo usa el texto para enseñarnos, en otras palabras. Sí, nosotros no dependemos de sueños para conocer la voluntad de Dios porque tenemos un camino más excelente, más excelente. Sin embargo, no podemos descontar los sueños. Yo no puedo decir que Dios no hable hoy por sueños. Dios puede hablar por sueños. Él es soberano y Él puede hacerlo. Sí, pero tenemos que tener cuidado y no dejarnos guiar por sueños, porque usted puede soñar cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, especialmente si usted tiene una buena cena antes de ir a dormir y se va a acostar con su estómago lleno. Es posible que usted sueñe algunas cosas y eso no necesariamente tiene que ver con que Dios le hable ni nada de eso. Entonces tenemos que tener cuidado ahí porque tenemos esta palabra perfecta que es el medio que Dios usa para hablarnos a nosotros los creyentes en el nuevo pacto. Como dije anteriormente, con la guianza de su Espíritu Santo que ahora habita dentro del creyente. Esto es después de la muerte de Cristo. Tuvo que morir Cristo para que ese pacto entrara en operación. En los días de su carne, en los días de su ministerio terrenal, en los días de Jesús, sí, ahí en Galilea, en Nazaret, en esos días la ley está presente todavía, no había caducado. Ellos estaban completamente bajo la ley de Moisés. Las herramientas que tenían a la mano para oír la voz de Dios eran las herramientas que habían disponibles en ese periodo antes de la gracia. Sí. Sin embargo, Dios habla en todas las edades y Dios hablaba a José. Yo digo, de la misma manera que Dios hablaba al otro José en Egipto. Sí, ¿se acuerda? Los sueños del faraón, cómo José podía interpretarlos. Pero José también tuvo sus propios sueños, si usted se recuerda. A veces la Biblia en otros lugares se refiere a esto como visión de noche, al sueño como visión de noche. Y también vemos a Daniel, que también tenía la habilidad de interpretar sueños. Entonces vemos que los sueños son algo bien, es un método, pudiera decir, una vía muy notable en el antiguo pacto. Sí, en el nuevo pacto, sí, como le dije anteriormente, Dios puede usarlo, pero ya le expliqué, tenemos la palabra más completa. Ahora, aquí el ángel habló, un ángel del Señor apareció a José en sueños y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Algo bien tremendo aquí. Huye a Egipto. ¿Por qué razón? Porque venía la matanza de los inocentes, como lo conocemos, la matanza de los niños. Y el ángel le dice a José: huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Quiere decir que el ángel va a hablar con él otra vez en el futuro. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Aquí nos dice exactamente quién es el que quiere matar al niño. Y esto nos da a nosotros fecha en cuanto al momento en que esto sucede.
en la historia. Está reinando Herodes. Y Herodes va a buscar al niño para matarlo, ¿sí? Dice el versículo 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre. No esperó a que amaneciera, salió enseguida al niño y a su madre y se fue a Egipto. Aquí vemos también la importancia que tiene José en los primeros años de la formación de Jesús, que a veces no le damos mucho crédito, pero José estuvo muy presente en la niñez de Jesús. Después ya no oímos nada de él. Por ahí hay algunos escritos que enseñan que José murió antes que Jesús comenzara su ministerio terrenal, pero eso no está en el texto bíblico. Dice aquí que tomó al niño y a su madre, es decir, a María, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Quiere decir que si usted se va a la historia y usted averigua cuando muere Herodes, usted se da cuenta exactamente en cronología cuando es que Jesús regresa de Egipto a Israel. Sí, y esa es la manera en que nosotros vamos trazando. Por eso es cuando hablamos de fechas, esto fue escrito en esta fecha, esto fue escrito en esta otra fecha. Entonces nos damos cuenta porque hay documentos históricos. Y esto es lo que separa al texto bíblico, amado, de otros textos. Por ejemplo, el libro del Mormón, que usan los mormones o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es un libro que no tiene contexto histórico, que habla de lugares que no existen, habla de gente que no existieron, habla de ángeles que no hay manera de comprobarlo porque no aparecen en ningún otro lugar. Entonces, en la palabra de Dios, en la Biblia, nosotros encontramos documentos, relaciones que son paralelamente históricos. Habla de los lugares geográficos, por eso es que se han hecho excavaciones y se han encontrado tantas cosas que comprueban lo que dice el texto bíblico. Habla de gente real, gente histórica, que se puede comprobar que existió. Gente que pudo existir en esa era. En este caso, Herodes, que era rey. Entonces, el versículo dice aquí, el versículo 15, dice aquí, versículo 15, dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está el cumplimiento de una profecía que nos dio Oseas. Vámonos a Oseas capítulo 11 y el versículo 1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Está hablando de ¿quién es Israel? Jacob, cuando era muchacho. ¿Sí? Entonces, hay una referencia aquí y hay una tipología aquí que Mateo señala, y es usando a lo que sucede en la vida de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre y le puso Israel. ¿Sí? El que prevalece con Dios es lo que quiere decir. Jacob quiere decir suplantador, porque todo lo que Jacob había hecho hasta ese entonces en su vida había sido suplantar. Sí, se robó la primogenitura, todo lo que le hizo a Esaú. Pero Dios, ¿se acuerda del ángel que se aparece y lucha con Jacob toda la noche? Y bueno, ahí Dios le cambia el nombre y le pone Israel, que viene a ser el nombre de una nación entera. La nación proviene de él, ¿no? O sea, ahí el profeta Oseas nos dice eso, y aquí Mateo hace una referencia a lo que dice Oseas. Por eso que nosotros tenemos que encontrar en el Nuevo Testamento las referencias que existen del Antiguo Testamento. Es la manera en que yo digo personas que dicen que no necesitan el Antiguo Testamento, que ellos todo lo hacen con el Nuevo Testamento, que de hecho hay un predicador famoso acá en Estados Unidos que hace 2 o 3 años salió diciendo de que la iglesia no necesitaba el Antiguo Testamento. Eso es un error completamente. Solo para entender el nuevo pacto tenemos que ver el trasfondo. Tenemos que ver lo que eran las sombras, a qué estaban apuntando. Y nosotros vemos que mucho de lo que, si usted se va al tabernáculo, usted se da cuenta que ahí Jesús está presente en muchas de las cosas que hay ahí.
en forma, en sombras, en tipos, para que Él venga a ser la imagen misma de las cosas. En otras palabras, el cumplimiento de lo que había sido dicho. Y eso le da apoyo y fuerza, sí, porque son profecías cumplidas. En el versículo dice aquí, 15, entonces dice, de Egipto llamé a mi hijo, que es lo que había dicho el profeta Oseas. Verso 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Dice aquí el versículo, dice el texto, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y esto lo dije yo la otra vez cuando estudiamos a los reyes magos, a los 3 reyes magos, que ni eran 3, ni eran reyes, ni eran magos, que tampoco pueden estar en la escena del nacimiento como lo vemos hoy en día en los nacimientos, porque ellos vinieron un tiempo atrás. Ya Jesús tenía cerca de 2 años, posiblemente entre 1 y 2 años de edad. Cuando ellos llegan a ver a Jesús, ya Jesús ya esto no es un infante, ya es un niño, ya está más grandecito. Por eso es que cuando Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años, es para cubrir eso, porque él sabe que el niño pudiera estar cerca de 2 años. Entonces, para estar seguro que eso quede eliminado. Sí. Dice el versículo 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, y aquí menciona a Jeremías, cuando dijo, voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Está hablando de la matanza y fue profetizada por el profeta Jeremías, perdón. Si usted viene a Jeremías, capítulo 31, aquí lo tengo en pantalla, versículo 15 dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Esa nota que nos da a nosotros Jeremías, bueno, la encontramos entonces aquí en el texto de Mateo. Sí, vamos a regresar aquí a Mateo y vamos al versículo donde nos quedamos aquí, lo que dice Jeremías, y este es el cumplimiento de lo que dice Jeremías. Ya vimos lo que dijo Oseas, ya vimos lo que dice Jeremías, sí, pero después de muerto Herodes, y aquí otra vez, volviendo a la cronología, otra vez la Biblia nos dice aquí en qué momento es que Jesús regresa de Egipto, y es en la muerte de Herodes. Si tú te vas a buscar las fechas de la muerte de Herodes, y eso lo tengo en la guía de estudio, dicho sea de paso, en detalles, usted se da cuenta que por la muerte de Herodes, usted se puede dar cuenta en qué momento es que Jesús regresa. Y hay una diferencia de años ahí en nuestro calendario de posiblemente 4 años aproximadamente. Ahora, dice aquí, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño otra vez a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Sí, le dice exactamente aquí el ángel a José otra vez, es hora de regresar y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces, versículo 21, dice aquí, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, este es el hijo de Herodes. Si usted se va a la historia y usted ve en qué momento fue el reino de Arquelao, y usted se da cuenta cuando esto está pasando. Sí, Herodes su padre tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, otra vez revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, que es una región,
y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Nazaret es una ciudad dentro de Galilea. Hay veces que he oído a gente tratar a Galilea como si fuera una ciudad. Y hay un problema en esto. Hay gente que no tuvo mucho estudio en lo que es geografía y tienen este problema. Hoy en día, por ejemplo, a nosotros nos llamó alguien porque hubo un temblor de tierra ahí en el norte de California y nos llamaron de Miami todos asustados, unos parientes, de que estaban preocupados porque el terremoto de aquí estaba y ustedes están ahí ustedes están bajo el terremoto y que lo sentimos mucho, que es lo que les pasó a nosotros mismos. Aquí nosotros no hemos sentido nada, aquí no ha habido ningún terremoto, fue en el norte de California. No, pero usted está en California ahí. Sí, pero California es un estado. California es un estado muy grande, tiene más de 40 millones de personas. Nosotros estamos en una ciudad, que es San Diego, al sur del estado de California. Entonces, es una ciudad dentro de un estado. Sí. Entonces, hay gente que no sabe diferenciar entre lo que es ciudades y provincias. Tristemente, yo sé que mucha gente dirá, hey, hermano, ¿cómo es posible? Yo tengo que tropezar con eso todo el tiempo. Y hay gente que habla de Galilea como si Galilea fuera un pueblo. Y no es así. Galilea es una provincia. Es como si fuera una provincia. Es una región. Sí, una región completa. Y Nazaret es el pueblo. O sea, aquí el texto nos dice claramente que el Señor fue llevado a Nazaret por José y María. Y de ahí el nombre Jesús de Nazaret, porque era de Nazaret. Y aquí también hay una profecía que se cumple muy tremendamente, ¿no? Vamos a leer un poquito más y le voy a explicar lo que dice esa profecía, ¿sí? Dice aquí, vamos al texto otra vez, versículo 23. Díganme que se está gozando. Si tiene alguna pregunta, hágala ahí en los comentarios, ¿sí? Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Aquí otra vez hay una mención del Antiguo Testamento, sí, que habría de ser llamado Nazareo. El término nazareo, en este caso es nazareno, mejor dicho, es como está escrito acá. Nazareno, porque hay una relación a lo que es nazareo, le puedo decir. En el hebreo sería Notzri, pero se lo voy a explicar. Aquí no específicamente está hablando Mateo de una sola profecía, sino de un conjunto de profecías. Sí, por ejemplo, Isaías 53, el 2 y 3, dice el texto, lo voy a leer sin tener que ir allá. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Por qué hay una relación aquí? Porque el término nazareno llegó a asociarse con el desprecio en ese tiempo, con el desprecio. Y lo vemos también en el Salmo 22:6, dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y Jesucristo fue despreciado en su ministerio terrenal. Sí, en hebreo la palabra nazareno viene de Notzri y comparte la misma raíz que tiene que ser brote o rama, que es netzer en el griego, en el hebreo, perdón, le dije hebreo, ¿verdad? En el hebreo, que aparece en profecías como Isaías 11:1, refiriéndose al Mesías, ¿sí? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ahí viene también la palabra raíz, o nesrer, puede ser raíz, pero tiene una connotación de desprecio, sí. Entonces, ahí nosotros lo vemos y en el comentario teológico de esto podemos ver varias cosas. Y es que la providencia divina actuando presente en la preservación
del Mesías, ¿sí? Y ahí lo vimos en la manera en que el ángel se le aparece a José y le dice, vete, huye a Egipto, vive allá hasta que yo te avise. Y entonces esto regresa. Algunos autores notan esto como una sombra muy clara que el mismo Mateo la ve cuando está escribiendo. El sufrimiento inocente y el costo del pecado humano, no, la masacre de niños en Belén de Judea. Acuérdense, cuando él viene de regreso, no regresa a Judea, que es una región también. Belén es una ciudad dentro de la región de Judea. No regresa a la región de Judea, sino a la región de Galilea. Después vemos a Jesús ministrando ahí en el mar de Galilea. Y entonces la historia se desarrolla alrededor de Galilea, y eso es algo bien tremendo, porque esa es la providencia. Ese es Dios actuando, donde en el lugar donde el Señor iba a estar ahí ministrando, escogiendo a los futuros apóstoles, etc. Sí, la masacre de niños ordenada por Herodes muestra el odio del mundo hacia el reinado de Cristo, ¿sí? Vemos esa tensión entre el reino de Dios y los reinos de este mundo, ¿sí? Y lo vemos por ejemplo, en la profecía que le mencioné de Jeremías capítulo 31, verso 15, en cuanto a Ramá, llanto, lloro, amargo, ¿sí? Nazaret, el cumplimiento inesperado, el regreso de la familia a Nazaret, también cumple otros textos que nosotros hemos visto en el Antiguo Testamento. Ya le mencioné Isaías capítulo 53 del 2 al 3. Escuche bien, estudie bien el capítulo 53 en su tiempo. Acá yo dedico, hay un video que hice completo al capítulo 53 de Isaías. Este es un capítulo prohibido. Este es un capítulo que en las sinagogas no se lee. Si no sabía eso usted, leen el 52 y se brincan al 54 y no leen el 53. ¿Sabía usted eso? Porque es una descripción muy clara del Mesías. Entonces esto, para no tener que explicarlo, prefieren no leerlo. Y esa es la negación y el control y la manera en que la religión manipula cosas, ¿sí? Y también vemos otra verdad, que es Cristo el nuevo Israel, ¿sí? Regresa a Israel, el tema central de la identificación de Jesús con Israel, porque Él revive la historia del pueblo de Dios que sale de la cautividad. Y usted se va conmigo ahí al Éxodo, usted se da cuenta que el pueblo es librado de Egipto, ¿verdad? Y regresa a lo que habría de ser la tierra prometida, ¿sí? Y de la misma manera Jesús regresa de Egipto. Aún en esto vemos una sombra, en esto vemos un tipo, una tipología. Sí, en el pueblo de Dios siendo librado de Egipto, saliendo de Egipto y regresando a la tierra prometida. Jesús saliendo de Egipto y regresando a Israel. Entonces eso es algo muy tremendo, sí. Gruden dice, Cristo es el verdadero Israel, el perfecto hijo obediente que cumple todo lo que la nación fracasó en cumplir, sí. Ahí hemos visto nosotros la infancia, algo de la infancia. Vamos a los textos paralelos, porque recuerde usted que estamos aquí estudiando los evangelios simultáneamente, ¿sí? Y sincronizados, así se llama. De hecho, tenemos ahí el libro de lo que son los 4 evangelios sincronizados, que se está formando en este momento, está siendo editado. Cuando terminemos esta serie, yo creo que ya puede que esté disponible para que usted lo consiga. Sí, pero bueno. Mateo capítulo 2, 19 al 23, dentro de lo que leímos ya, es paralelo a algo que nos da Lucas. Vámonos a Lucas capítulo 2. Déjenme ponerlo acá en pantalla. Lucas capítulo 2. Y vamos al versículo 39. El regreso de Jesús a Nazaret con José y María. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea. Sí,
Y aquí donde vemos un paréntesis, y aquí donde el texto que vemos en Mateo se enlaza con el texto que vemos en Lucas. Sí, porque nosotros nos damos cuenta que ahí en Mateo regresa de Egipto, pero si usted se da cuenta en el texto de lo que leímos anteriormente en Lucas, está hablando del ritual y la presentación del niño. En otras palabras, nosotros ya vimos que Jesús en su niñez, y esta es la cronología, Jesús al 8º día es presentado, es circuncidado según el rito de Moisés para guardar lo que la ley dictaba, porque él nació de mujer bajo la ley, como lo dice el texto. Y bueno, verdaderamente es la única persona que ha existido que pudo verdaderamente cumplir exactamente la ley en su verdadero significado. En su verdadero significado. Nadie más ha podido guardar completamente la ley. Sí, Jesús lo hizo. Lo hizo para luego en su muerte hacer que esa ley caducara y entrara a lo que nosotros conocemos como la nueva economía de Dios, el nuevo pacto, donde somos salvos por gracia y no por las obras de la ley, como dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces aquí en el versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volviendo a Galilea, él no menciona lo que nos da Mateo. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar los 4 evangelios históricos. ¿Por qué razón? Porque nos dan ángulos. A veces usted va a ver, y esto lo vamos a ir viendo más en el estudio, cuando vayamos a las parábolas, cuando vayamos a los discursos, a los milagros, que usted se da cuenta que un evangelista, un escritor nos da un punto de vista, el otro escritor lo ve desde otro punto de vista, y eso nos da una amplitud, nos da más claridad en el panorama completo. ¿Sí? Aquí dice, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Específicamente a Nazaret, Galilea la región, vinieron a Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Now, escuche bien esto, porque hay una cuestión bien tremenda aquí. Jesucristo es Dios y el conocimiento divino está en él. Pero nació de María como hombre y vivió como hombre sin dejar de ser Dios. ¿Sí? Con toda la plenitud de la deidad, como dice ahí Colosenses. En él, la plenitud de la deidad habita corporalmente, dice, en él. Sin embargo, él tuvo que crecer, tuvo que estudiar, tuvo que ser expuesto a la Torah, estudiar la ley y los profetas. Y luego vemos que Jesús una y otra vez menciona la ley y los profetas durante su ministerio terrenal. Dice que crecía, fortalecía y se llenaba de sabiduría. Quiere decir que aún siendo Dios, tuvo que humanamente llenarse de sabiduría. Dice, y la gracia de Dios era sobre él. En este caso es la gracia como poder, como favor. ¿Sí? No favor inmerecido, como la gracia que viene al pecador, que no se la merece, pero Dios la pone sobre él. En este caso, Jesucristo siendo Dios, es el favor del Padre sobre el Hijo en todo lo que hace. Y ahí es cuando la palabra gracia es usada en este sentido. A veces pensamos que la gracia siempre tiene que ver con el perdón de pecados, con la gracia, el favor de Dios inmerecido, pero la palabra de Dios nos enseña también en ocasiones y usa también la palabra gracia como el favor de Dios sobre alguien para hacer algo. Dios le dio gracia delante de los ojos de esta otra persona. ¿No? Entiendo lo que estoy queriendo decir sobre él. O sea, ahí, en la guía de estudio, yo tengo varios comentarios de varios teólogos. Usted puede ir y leerlos después. Y para ir avanzando, yo quiero entrar a el evento de Jesús ya cuando tiene 12 años de edad. Si le voy a pedir que usted venga conmigo a Lucas capítulo 41, y aquí vemos ya al niño Jesús en el templo. Sí, este subtítulo no está en el texto original. Usted sabe que los subtítulos son puestos por el editor.
o los traductores a veces, y depende de la edición, pero no es texto inspirado por Dios, para estar claros en eso, ¿no? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Todos los años iban a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Qué es esto, amados? Aquí tenemos un panorama clarito de la manera en que Jesús fue criado. Si usted quiere saber más cosas de la vida de Jesús, aquí están. Jesús fue criado dentro de la costumbre hebrea de la ley por padres que guardaban los rituales, que estaban activos en eso. Y lo vemos acá en Hebreos capítulo 10, lo voy a llevar aquí a Hebreos capítulo 10, dice Hebreos, porque la ley, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿se acuerda cuando hablo de sombras? No la imagen misma de las cosas, solamente sombras, la ley no es perfecta, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. El texto nos está diciendo aquí que la ley no puede perfeccionar nada, como dice en otro lugar. Pero es la ley necesaria para apuntarnos, decirnos la necesidad que tenemos de salvación, pero no nos puede salvar. Para eso vino Cristo. Sin embargo, Cristo se sometió a esos rituales. O sea, aquí vemos, cuando dice cada año, vimos en Hebreos capítulo 10, verso 1, lo que significa. Cada año el sumo sacerdote ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo. El pueblo tenía que llegar y traer la ofrenda de sacrificio, que era algún animal, ¿no? Para ser sacrificado. Había dentro de la costumbre hebrea otras cosas, traían ciertas hierbas, ciertas otras cosas en los rituales, pero principal, central en esto es el sacrificio, que es tipología también de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea, cuando Jesús está yendo al templo con sus padres cada año y siendo parte del sacrificio, de lo que se está ofreciendo el sacrificio, está siendo expuesto a una figura que más tarde va a ser él. Proféticamente es él. Cuando Jesús está entrando al templo con sus padres a ofrecer sacrificios, Jesús está practicando algo que después él vendría a ser la misma realidad de esto, porque él es el sacrificio de Dios. Perfecto, completo, como dice Hebreos, hecho una sola vez y para siempre. Esa es la ofrenda del sacrificio. ¿Sí? Aquí vamos otra vez al texto. Sus padres iban todos los años, como dice ahí Hebreos capítulo 10, verso 1, todos los años, porque eso es lo que hacían los hebreos, iban todos los años a la fiesta. Dice a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es el Passover, en inglés es el Passover. La palabra en el griego aquí sería pasha, que significa pasar por encima. Y esto viene de Egipto, de cuando, y otra vez vamos a Egipto, cómo Egipto está tan entrelazado con la profecía bíblica. Se acuerda que Dios le habló a Moisés y iba a venir el ángel y iba a matar a los primogénitos, pero a los israelitas que tuvieran sangre, sí, en la entrada del marco de la puerta de las casas, los tindeles. No sé cómo le diga a usted en su país. Estoy tratando de usar como lo dice el texto, pero también lo estoy tratando de usar de manera que lo entendamos. Ponían sangre y el Señor le dijo, los lugares donde esté la sangre, el ángel va a pasar por encima. En otras palabras, ahí no se va a morir nadie, no se van a morir los primogénitos. Ese pasar por encima es Passover, en inglés Passover, pasar por encima, es lo que quiere decir, ¿sí? Acá en inglés tenemos un problema por un error que hay en la King James, donde se traduce Easter, que aquí está la fiesta de Easter, en el tiempo de la Pascua, que es una fiesta pagana. Por eso usted ve los conejitos y los huevitos, porque es para Astarte, y de ahí viene la palabra Astarte, que es la diosa de la reproducción. Se tradujo al inglés hace siglos, ¿sí? La palabra
el lugar, que es Pascha, en lugar de traducir la Pascha, Pascua, en español la tenemos bien traducida. Ahí tenemos una ventaja nosotros sobre el inglés. En nuestra Biblia está traducida como Pascua. Usted lo está viendo aquí. Pero en inglés, cuando lo tradujeron Easter, ahí se forzó la traducción. Porque Easter viene de la diosa Astarte, que es la diosa de la reproducción. Por eso que acá en Estados Unidos, cuando se celebra la Pascua, nosotros celebramos la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo, que ya fue crucificado, dice el texto, dicho sea de paso. Nosotros no guardamos Pascua, para empezar. Pero toca en las fechas donde se celebra la resurrección de Cristo. Para nosotros la resurrección, para los que creemos, la resurrección. Cuando ellos, yo he visto acá que las iglesias, acá los americanos, las iglesias de los que vienen de esa cultura, usted ve a los niños en el patio de la iglesia o al frente en la yarda que están buscando huevitos de colores o conejitos de colores y huevitos de colores, conejitos de chocolate, huevitos de colores. ¿Qué sucede con esto? Que lo que están los huevitos y los conejitos, ¿sabe cómo los conejos se reproducen, amados? Se reproducen rápido y mucho. Y los huevos también. La gallina pone muchos huevos y son pollitos. Reproducción. Lo que están haciendo es celebrando una fiesta pagana. Ahora, para nosotros la resurrección de Cristo. No, fíjese qué tremendo está esto, que el Señor, cuando es niño, Jesús está subiendo a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, que era la celebración, escuche bien, de lo que sucedió en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó por encima y había sangre en los tindeles, había sangre en los marcos de las puertas, para que me entienda bien. Y al ver la sangre, no hubo muerte ahí y fueron salvos, porque el ángel pasó por encima. Esa celebración de la Pascua, del Pascha, del Passover, esa celebración se hacía cada año, y Jesús con sus padres iban a Jerusalén a esa fiesta y eran parte de eso. Para nosotros, históricamente, la iglesia cristiana ha celebrado la resurrección. No estoy hablando ahora del paganismo de Easter, estoy hablando de lo que es la resurrección de Jesucristo, porque Jesús es sacrificado en estas fechas. ¿Me está siguiendo? Y luego resucita el domingo. Entonces, el primer día de la semana. Por esa razón, la observación o la celebración del día de resurrección. Para nosotros los que creemos en Cristo. ¿Sí? Celebramos que Cristo resucitó de los muertos. Nosotros sabemos exactamente en qué fecha esto cae, en el calendario. Nosotros no sabemos en qué fecha Jesús nació. Diciembre 25 tradicionalmente es la celebración del nacimiento de Jesús. Desde temprana edad de la iglesia, dicho sea de paso, esto no lo inventó Constantino, y voy a hacer un video sobre eso, que dicen algunos, especialmente algunos por ahí, algunas sectas, que Constantino lo inventó. No lo inventó Constantino. Esto ya estaba presente en los primeros siglos y vemos a padres de la iglesia celebrando en diciembre, en los primeros siglos. Después puedo hablar sobre eso y sobre la Navidad y si es pagano o no es pagano y qué es lo que es. Bueno, sí sabemos que hay paganismo, pero ¿qué hacer tú como cristiano, no? Sería otro tema. Que me lo han pedido ya, dicho sea de paso. Lo vamos a hacer, si Dios quiere. Pero aquí, en cuanto a la Pascua, eso sí sabemos cuándo ocurre. Porque el texto bíblico nos dice exactamente la fecha en que esto ocurre. Ahora, dice aquí, vamos a seguir avanzando. Verso 42, y cuando tuvo 12 años, aquí está 12 años, Jesús de 12 años de edad, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta. Oye, estoy leyendo aquí sin el texto. Venga conmigo, voy a ponerlo aquí en pantalla para que usted venga conmigo. Esa es la idea de esto, ¿no? Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José
y su madre. Y yo he oído a predicadores aquí en Estados Unidos decir, ¿cómo es posible que un niño, algunos que quieren poner duda? De hecho, he oído predicadores y he oído ateos decir, ¿cómo es posible que eso no tiene lógica, que se fueron y que el niño se les quedó atrás? Sí, y pasó todo ese tiempo y no se dieron cuenta. Bueno, amados, le voy a hablar de algo. Por eso es que nosotros tenemos que, cuando leemos el texto bíblico, tenemos que irnos al primer siglo. En lugar de tratar de las cosas, ajustarlas a nuestra cultura actual. Le voy a decir la diferencia. Sí, porque nosotros pensamos, acá en Estados Unidos, los niños viven dentro de las casas. Aquí los niños viven dentro de las casas. Aquí los niños, dicen que la última generación, mis hijos, fue la última generación de niños que jugaron afuera. Así se dice. Son los millennials. Mis hijos más grandes son millennials. Los más chicos son Gen Zs. Es las últimas generaciones que jugaron afuera. Mis hijos jugaban fuera, en su bicicleta, tenían su carriola, y andaban jugando en el parque con sus amiguitos. Nosotros los dejamos jugar fuera. Claro, con supervisión, por supuesto. Pero los dejábamos jugar fuera, tomaban el sol, tocaban la hierba, no hay problema. Hoy en día tenemos una generación de niños que se crían con una tabletita delante todo el tiempo. La otra vez estaba en un hospital escuché bien esto, estaba en el cuarto de espera, en la sala de espera, mejor dicho, y había una mujer ahí, tenía un niño, un portabebé, una de esas cunitas chiquitas. El niño tendría 6 años y le tenía puesto una tableta y el niño estaba mirando unos programitas en la tableta, y cuando venían los comerciales, el niño volteaba la cara para allá así, para no ver los comerciales. 6 meses de edad, bien que sabe. Y cuando pasaban los comerciales, volvió otra vez a ver la cosa. Es que sí que esa mujer está usando como el biberón que se lo daban a los niños para apaciguarlos. Ella está usando la tableta para apaciguar al niño. Es un niño que se está criando con una tableta delante de sus ojos. Imagínese usted el daño cuando ya esté más grandecito y venga con el teléfono celular y no se le pueda despegar de la mano, lo cual es una crisis hoy en día. Los teléfonos celulares en las manos de niños. Por eso están nerviosos, por eso el déficit de atención, no pueden prestar atención por más de unos segundos, porque están pasando y pasando y videíto. Entonces hay problemas de ansiedad, problemas de depresión, niños que no pueden estudiar bien, que no pueden dormir bien, tienen un nerviosismo tremendo, y es por la manera en que hemos puesto los aparatitos electrónicos en sus manos, lo cual es un descuido de los padres. Discúlpeme que se lo diga, pero es la verdad. Usted no puede criar a sus hijos con aparatitos. Pero bueno, decimos que esa fue la última generación de niños que jugaron fuera. Hoy en día, esta nueva generación son niños que han nacido después de la pandemia para acá, sobre todo dentro de su casa, y no juegan afuera porque hay peligros, y esos niños se la pasan todo el tiempo delante de los aparatitos electrónicos jugando jueguitos. Esto es muy intenso, más que otras generaciones anteriores, jugando con jueguitos. Hay niños que nunca se han montado una bicicleta, nunca han jugado afuera en la calle o en el patio, ahí delante del aparatito todo el tiempo. Entonces nosotros vemos, en nuestra cultura, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque de acuerdo a lo que nosotros vivimos acá, es imposible que un niño se te quede atrás y que no te des cuenta. Sí, dice que anduvieron camino de un día, dice el texto aquí, y no te des cuenta. Pero si usted se va a una cultura antigua, hace 2000 años, que no estaban los peligros que hay hoy en día en cuanto a los niños. ¿Me está siguiendo? Porque esto se ha acelerado. Pero en esa cultura, una cultura de agricultura, una cultura artesanal, una cultura de familias donde había muchos parientes, un grupo grande se va moviendo. Ellos saben que el niño está con los primos, está con los parientes, no hay ninguna preocupación. Le voy a dar otro ejemplo. Yo crecí en una islita. Y de niño nosotros jugábamos en la calle, y nosotros veníamos a la casa, comíamos y nos íbamos y seguíamos jugando. En el tiempo de vacaciones seguíamos jugando. Es más, nuestros padres nos dejaban a nosotros nadar, estar en la playa solitos, porque sabíamos nadar desde niños, nuestro papá nos enseñó.
Solitos andábamos allá en una lanchita, un botecito, remando, nadando, desde niños, solos. Y andábamos en el pueblo solos. Recuerdo que nos íbamos a unas cuevas, solitos, niños del barrio de 8, 10, 12 años, solos, de 12 años de edad. Andábamos allá en unas cuevas. Y ya cuando empezaba a bajar el sol, nos regresábamos al pueblo. Y nuestros padres estaban tranquilos porque no existían los peligros que existen hoy en día. Especialmente acá, especialmente en el ambiente urbano. No sé cómo es en su ciudad, dígame cómo está en su ciudad, cómo es en su ciudad, donde usted vive. A lo mejor algunos de ustedes viven en algún lugar rural donde todavía existen estas bendiciones. Sí, pero dentro de las capitales, dentro de las ciudades, y el ruido y el humo y el tráfico, los niños se crían ahí. Y usted, si al niño usted no lo ve, en 20 minutos se desespera. Sí, pero eso no era así antes. Mis padres podían estar horas sin vernos a nosotros, sabían que estábamos bien, no hay ningún problema. ¿Me sigue? Pero imagínese usted, llévese esto usted a 2000 años atrás. Eso hace totalmente lógica la idea de que Jesús se separó de ellos y ellos no se dieron cuenta. Verso 43 dice, al regresar ellos, acababa la fiesta. Dice, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el niño estaba entre todo el grupo. Y pensando que estaba entre la compañía, aquí está, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Camino de un día, no saben dónde está el niño. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron. Que sí, que lo buscaron camino de un día entre los parientes, no lo encontraron, regresaron a Jerusalén. Y luego aconteció que 3 días después le hallaron. ¿Qué hizo Jesús 3 días? ¿Dónde durmió? ¿Dónde durmió? 3 días. ¿Dónde le hallaron? En el templo. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ahí vemos a Jesús preparándose para el ministerio. Está oyendo a cómo hablaban los doctores de la ley. Estos son los que sabían de la ley, a los eruditos. Oyéndoles, escuchando. Usted primero tiene que... Esta es la manera de aprender, dicho sea de paso. Escuchar y preguntar. Sí, esa es la manera en que se aprende. Usted está por eso yo siempre lo digo a usted, déjeme sus preguntas ahí en los comentarios. Usted escucha y aprende. De esa manera hay interacción. No solamente escuchar. Primero escuchar. Porque Dios nos dio 2 oídos y una boca solamente. Tenemos doble acá que acá. En otras palabras, primero oigamos. Tenemos que oír más de lo que hablamos. Siempre. El sabio oye más, escucha más de lo que habla. Pero es de sabios también preguntar. Y eso se entrena hoy en día acá en la empresa. En cómo hacer empresa. A usted le enseñan a escuchar las necesidades del cliente, a escuchar las necesidades del que está hablando con usted, o escuchar las necesidades del supervisor, es decir, las directrices del supervisor, escucharlo. Pero como usted es sabio, usted pregunta y hace preguntas inteligentes. En lugar de empezar a hablar de su vida, y esto es un método de conversación buena. Usted está hablando con alguien, en lugar de esperar, hay mucha gente que está esperando que usted termine para entonces ellos saltar y darte la historia de ellos y no escucharon lo que tú le estabas diciendo. De sabios es escuchar calmadamente. Y luego no empezar a hablar de ti, de tu historia, sino preguntar. Ahí les dejé saber algunos principios. Eso es unas joyitas ahí. Ahora, eso lo enseño yo en liderazgo, dicho sea de paso. Ahora, Jesús estaba junto a los doctores de la ley, estaba oyéndoles y preguntándoles. 2 cosas, oyendo y preguntando. No, Él es Dios. Y en la sabiduría eterna, ¿usted cree que Jesús no tenía acceso, siendo Dios, a toda la sabiduría del Padre? Claro que sí. Sobrenatural. Claro que sí. Y hay una tensión en esto. Otra vez vemos a Jesús como humano aprendiendo. Pero tenía sabiduría, porque los oía y les preguntaba.
Pero mira lo que dice aquí, versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Quiere decir que interactuaba con los doctores de la ley y ellos se maravillaban de la inteligencia y de las respuestas. ¿Por qué razón? Ahí vemos a Jesús. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Escuche bien. Algo bien tremendo en crédito aquí a María. Y vemos a María aquí dócil, sabia. Sí. Y lo vemos más adelante también en el pasaje. Porque si yo me le pierdo a mi papá por varios días, a mí no me va así de fácil que mi papá venga y me pregunte: ¿por qué has hecho así? Olvídese usted. Esto me va mal. Me va mal. ¿Cómo respondería usted a su hijo si se le pierde y no lo encuentra hasta 3 días después? Pero ahí vemos la calma. ¿Por qué nos has hecho así? Eso fue lo que le preguntó. He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y ahí vemos también tu padre y yo. Sabemos que José no era el padre de Jesús biológicamente, pero lo crió. Y María se refería a él como el padre de Jesús. Sí. Te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿En los negocios de qué? De mi padre. Eso es lo que hacemos nosotros en Latinoamérica cuando nos preguntan en qué andamos. Andamos en los negocios del Padre, en los negocios de mi Padre. Me es necesario estar. Jesús era consciente desde su niñez de su ministerio. Era consciente ya de para qué había venido al mundo. Ya era consciente. Había una atracción hacia el texto bíblico, una atracción hacia el aprendizaje. Sí. Ahí vemos una conciencia temprana. Sí. En lo que es la identidad filial de Jesús. ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Se sujetaba a sus padres terrenales. María, su madre biológica, y a José, quien le crió. Y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Ella veía lo que estaba pasando. María y José sabían para qué vino Jesús al mundo. Acuérdense de lo que ya estudiamos, del anuncio de los ángeles, de Elizabeth, de María. Ella sabía. Y Jesús crecía, versículo 52, en sabiduría, aunque es Dios, creció humanamente, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dios le daba gracia para poderse dirigir a las personas también. Gracia con Dios y los hombres. Sí, entonces aquí vemos varias cosas. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Es la primera afirmación explícita de su relación única con Dios, el Padre, que nosotros vemos en el texto. Lucas presenta aquí una autoconciencia clara de su misión divina, aun cuando su ministerio público todavía no había comenzado. ¿Sí? Vemos la sabiduría divina y verdadera humildad. Jesús es hallado en el templo dialogando con los maestros de la ley, escuchando y preguntando. Esto refleja su humildad. No hay arrogancia, los está escuchando. Él puede decirle: ¿sabe qué? Yo sé mejor que ustedes, porque yo vengo de arriba. Pero no, aprendiendo.
¿sí? Y vemos una sabiduría extraordinaria. Y también vemos la obediencia y sumisión al plan de Dios. Aunque Jesús es consciente de su identidad divina, el relato concluye destacando su obediencia a José y María. Dice, estaban sujetos a él. Eso es algo muy tremendo, ¿no? Sí. Hay un texto aquí en Filipenses, usted viene conmigo, Filipenses, déjeme ponérselo acá en pantalla. Capítulo 2, versículo 8, déjeme ponérselo acá. Viene aquí. Dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros vemos esa obediencia de Cristo desplegada desde ahí, su niñez a los 12 años. ¿Sí? Con este episodio de la vida de Jesús concluye la etapa de la niñez y adolescencia de Jesús, dejando claro que Él es el verdadero Dios y verdadero hombre, consciente de su misión y obediente al plan del Padre. Le digo algo, amados, les digo algo. A mí me impresiona esto, y esto es base para ustedes que vienen a estudiar cada jueves conmigo la palabra de Dios. Esto es base y es necesario que hayamos pasado por acá para poder entender la operación de Jesús, el ministerio de Jesús ahí en Galilea. Cuando empecemos a ver nosotros el despliegue del ministerio de Cristo, de Jesús, ahí en Galilea, vamos a ver que todas estas cosas empiezan a conectar y nos dando a nosotros una visión amplia sobre la vida de Jesús. Y por eso estamos estudiando, para conocerle más a Él y ser más como Él, ¿sí? Amados, aquí le voy a dejar más, y si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá. Seguimos adelante, bendiciones.